Hola, sabía que te iba a encontrar por aquí. Soy Gerardo Teller y en esta ocasión me gustaría platicarte de un tema que es quizá un poco controversial, pero que no tenemos tampoco muy bien definido, pero que finalmente vivimos día con él. Se trata de las dimensiones. En mi experiencia particular, las dimensiones, hay dos tipos de dimensiones más bien, que son las dimensiones físicas y las dimensiones esotéricas o las dimensiones espirituales. Y es en algún punto de nuestra vida diaria en donde esas dimensiones llegan a tocarse. Causan controversia, te voy a decir, ¿por qué? Porque de repente hay quien dice que hay 7 dimensiones, hay quien dice que hay 12 dimensiones, y bueno, finalmente yo podría decirte que hay más de 12, hay un número más grande de dimensiones, pero esto depende también mucho de cómo lo veas y cómo lo sientas. Te explico por qué. Mira, en nuestro diario acontecer, en nuestro diario vivir, vivimos o estamos precisamente parados en una tercera dimensión. Todo tiene una forma, todo tiene un volumen, ¿no? Pero de repente, y esas son las dimensiones físicas, ¿no? Cuando estamos con una persona nos damos cuenta exactamente de si es delgado o si es gruesecito, si es alto o si es bajo, ¿no? Ahí es donde vienen esas dimensiones físicas. Pero ahí es donde empiezan también a tomarse las dimensiones un poquito espirituales, o más bien espirituales. De hecho, la palabra dimensión tiene que ver en la Real Academia Española con faceta o aspecto de algo o de alguien. Y ahí eso voy con esto. Dimensionas a la persona, si es alta, si es bajita, si es gruesecita o si es muy delgada, ¿no? Pero de repente empiezas, y ahí podríamos hablar de la cuarta dimensión, el color de sus ojos, el tono de su cabello, la forma de sus manos. Finalmente ahí es cuando empezamos a mezclar entre las dimensiones físicas y las dimensiones espirituales. De repente puedes dejar de ver a esa persona y te fuiste o te hiciste una idea muy precisa de esa persona. Me pareció honesto, me pareció sincero. Eso ya es una dimensión espiritual, ¿no? Y obviamente en este campo esotérico es donde nosotros, como psíquicos, como tarotistas, como inclusive astrólogos, pues de alguna manera empiezan a trabajar. Todo lo mágico ocurre en la quinta dimensión y pasar de una dimensión a otra simple y sencillamente solo se necesita de un estado de conciencia alterado. Si te fijas cuando empezamos a platicar te dije, conoces a una persona o estás con una persona y te das cuenta de su físico. Esa es primera, segunda y tercera dimensión. ¿Por qué? Porque no es plano y no es lineal. Tiene un volumen, tiene una altura, tiene un fondo, tiene una forma. Pero cuando empezamos a darnos cuenta efectivamente de sus características, ya estamos hablando quizá de una cuarta dimensión. Pero cuando ya no estamos con esa persona y pensamos en qué fue lo que te dejó tu experiencia con esta persona, entonces ya estamos hablando de esa quinta dimensión, en donde solo tu psique, tu sentir está hablando. Nosotros como, por ejemplo yo como una persona esotérica, como un tarotista, obviamente vivo mucho y trabajo mucho en la quinta dimensión, porque finalmente tú me permites, cuando estoy en una lectura contigo, tú me permites entrar y traducir todas esas señales que tienes ordenadas o que tienes desordenadas en tu campo áurico o en tu inconsciencia para saber qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que va a suceder en un futuro cercano. También es en la dimensión donde existen pues los seres míticos, acuérdense que les he dicho, las hadas, los elfos, las salamandras, las sirenas, los unicornios, los dragones, existen en esta dimensión. En la tradición Wicca, cuando se hacen rituales justamente para los elementales de la tierra, tenemos y entras en esta dimensión, ¿no? Pides este permiso, abres círculos de protección y obviamente accedes a la quinta dimensión, que como te lo venía diciendo, sencillamente se necesita nada más de un estado de conciencia un poquito alterado. Y con alterado no quiero decir que estés nervioso o ansioso o alterado en la textualidad de la palabra. Me refiero a que, bueno, finalmente tendrías que
permitirte creer. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces no creemos. Em, estos meses que han pasado, esta temporada de pandemia, de infección que ha habido, ha hecho que muchos de nosotros dejemos de creer o dejemos de creer en los milagros. Y los milagros existen en la quinta dimensión o están en esta dimensión. Entonces, finalmente, cuando dejamos de creer es que ya no tenemos ese estado de conciencia alterado que nos permite sí finalmente creer. Entonces, para pasar de la cuarta a la quinta, inclusive a la sexta o séptima dimensión, sencillamente hay que creer y de verdad no cuestionarnos, que es lo que pasa a veces, ¿no? Es como los ovnis. Bueno, los ovnis no viven en la quinta dimensión. Esos, para mi manera de verlo, están en la tercera, ¿eh? O sea, existen y finalmente de repente nos visitan. No es que estén en la quinta dimensión. Hay quienes dicen que somos nosotros mismos que venimos del futuro, tercera dimensión al final, ¿no? Pero bueno, al final de lo que se trata es acceder a esa dimensión donde podemos inclusive realizar algunos sueños. En esta quinta dimensión ya no hay volumen, ¿sabes? Por eso es que dicen por allá que podemos traspasar paredes. Y es que no es que haya paredes, lo que pasa es que ya no existen esas limitantes. Y de ahí podemos llegar hasta la séptima dimensión, que es donde precisamente está el lenguaje del universo. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente es en esta dimensión donde ya no necesitamos de palabras para poder comunicarnos. Ya finalmente todo ese lenguaje tiene que ver con los sonidos que hace la misma naturaleza. Es increíble, así como de repente puedes escuchar el sonido de un bosque con animales, con el río, con la lluvia, ¿sabes? También el universo habla y ahí está el lenguaje, ¿no? Que también nosotros, como los registros akáshicos, podemos accesar a él, ¿no? Pero bueno, finalmente estábamos hablando de estas dimensiones y trato de definirte exactamente estas situaciones de las dimensiones, ¿no? Muchas veces solo llegamos a la tercera, que es donde vemos la forma, el volumen. Pero finalmente hay más dimensiones y tu mente, tu cerebro, tu energía está capacitada precisamente para brincar a esas otras dimensiones y que puedas experimentar. Muchas experiencias extrasensoriales están en esa cuarta y quinta dimensión, donde finalmente dices, ¿sabes? Cuando de repente sientes que te da escalofrío, que te dicen, aquí es muy dado a decir, te tocó la muerte chiquita. Bueno, no es que la muerte esté en la quinta dimensión, ¿no? Pero así lo dicen aquí. Es precisamente porque estás muy susceptible a entrar o a tocar esa dimensión. Bueno, digo tocar, no es que se pueda tocar, sino que puedas entrar a esa dimensión. Finalmente se trata de sensibilizarte para que puedas experimentar todas estas situaciones. Cuando, por ejemplo, estás en un temazcal, obviamente estás abriendo puertas y obviamente puertas dimensionales para precisamente limpiar o purificar. Cuando estás, no sé, en la ayahuasca, en los hongos, inclusive en la ruta del peyote, estás abriendo puertas dimensionales de una manera más consciente, porque las puedes abrir inconscientemente, ¿no? Cuando tienes esas experiencias sensoriales, pero las puedes abrir conscientemente, que es cuando de repente dices, bueno, voy a ir a comer el honguito, voy a ir a hacerme el té de raíz, entonces tú mismo estás obligándote y estás alterando tu conciencia para poder vivir esa experiencia. La verdad de las cosas es que es en esta dimensión entre la cuarta, quinta y sexta dimensión en donde finalmente podemos encontrar esta serie de milagros o de eventos que pueden mejorar nuestra vida. Si bien es cierto, las dimensiones espirituales hablan de poder hacer o de encontrar la energía para poder lograr
un cambio o para poder lograr una evolución de nuestra alma, de nuestra fuerza energética, ¿no? Así como las tres primeras, pues tienen que ver con cosas más mundanas o más materiales. El dinero está en la tercera dimensión porque tiene un cuerpo. Todo está, todo lo material está en la tercera, pero a partir de la tercera hacia la cuarta y la quinta, ya todo es espiritual y tiene que ver con creer, con que de repente tú quieras creer. La religión está en la cuarta, quinta dimensión también, ¿no? En fin, la verdad de las cosas es que esta es una cápsula a la que yo quise mezclar también un poco el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque efectivamente necesitamos entrar a esa dimensión o a esas dimensiones para poder también curarnos. Si bien es cierto, es un virus que existe en la tercera dimensión, también es un virus que nos afecta, porque no solamente puede afectar tu cuerpo, sino también está afectando tu psique, también está afectando tu mente. El ponerte ansioso, el ponerte temeroso, inclusive el sentirte fuerte o vulnerable, ayuda precisamente para erradicar o asimilar esta situación. Es por eso que quería tocar este tema precisamente en este mes en el que todavía estamos pasando por algunas malas rachas o puntas muy fuertes con respecto a esta pandemia, ¿no? Espero verdaderamente también que esta información te sirva de algo y acuérdate de dejarme tus comentarios aquí abajo. Activa tu campana de notificaciones para que sigas recibiendo, para que sepas cuando estoy colocando un video en este canal y síguenos por nuestras redes sociales, que ya sabes que también ahí tenemos contenido de horóscopos. Si necesitas alguna consulta, por favor, márcanos a nuestro WhatsApp, siempre estamos al pendiente de ello. Soy Gerardo Teller y nos vemos la próxima.